Antes de empezar con el fic, quería hacerles una petición, vayan al link de la historia que está aquí abajo en la descripción. Este los llevará a la página de la historia en fanfiction, habrá un icono que dirá, seguir/favoritos, le dan clic, y les aparecerá una ventana con 4 espacios para llenar, le dan clic a los 4, y ahorrar. Si se preguntan para qué es esto, es simplemente para incentivar a los creadores de fanfiction a subir más contenido, para poder hacerles llegar en forma de vídeos. Cabe destacar que para poder hacer este proceso, deben crearse una cuenta de fanfiction, que puede crearse fácilmente con su perfil de Facebook o Google/Gmail. Ya terminado esto, que empiece el fic. Fanfic Nation, cambio y fuera. Un punto muy importante que pienso que sería bueno para entender. Naruto va a crecer fuerte y poderoso, pero no en el plan que será un monstruo total capaz de arrasarlo todo por completo. Es decir, él en su mejor momento será un poco más fuerte que Madara en el final del manga sin el poder del Jubi. Antes de que nadie salga y se queje de que eso es injusto, dejadme deciros de antemano un par de datos que creo que son de lo más importantes para tener en cuenta al respecto de Naruto. Lo hago más que nada para que la gente no se cabree. Desde la edad de 5 años Naruto ha entrenado control de chakra. Tanto Mito como Tobirama saben que esa es la principal debilidad de un ninja de las reservas de Naruto, por lo que entrena seriamente las reservas. Lo que al mismo tiempo le da no solo unas reservas más estables, sino que además de eso también le da un pleno control de su chakra, lo que es una ventaja sólida contra sus oponentes en todos los sentidos. Es decir, reservas clase S a la edad de 8 años, más control de chakra decente igual a monstruo poderoso y fuerte capaz de soportarlo todo. El entrenamiento de Naruto comienza ahora. Él tenía plenos conocimientos de Fuinjutsu, ya que es algo que no exige control de chakra sino conocimiento, y capacidades de comprensión adecuada escritura, aunque con control de chakra un maestro de Fuinjutsu puede usar su chakra, para crear las fórmulas sin tinta, que es también lo que buscan los dos maestros en cuestión. El entrenamiento serio de Naruto comienza ahora que tiene 8 años, y ahora tiene todo el poder de Kyuubi, lo que al mismo tiempo ha duplicado sus reservas de chakra, convirtiéndolo en un monstruo aún más grande. En cuanto al entrenamiento de Naruto voy a ponerlo así. Naruto crea 20 clones. Cada hora de entrenamiento, uno de esos clones se desvanece dándole el conocimiento a los otros clones. Es decir que hace más tiempo de entrenamiento, y al mismo no se hace tanto daño. Antes de que alguien diga que eso parece incorrecto, dejadme decir lo siguiente. Si yo hago 20 clones, y los disipo después de un día solo, he ganado 20 horas de formación. Si yo hago 20 clones y los elimino uno cada hora, gano en el primero 1 hora, en el segundo gano 3, en el tercero 7, así y así hasta 20, ¿veis a dónde voy? Naruto entrena mucho más. Ya terminado esto, recuerden que Naruto no me pertenece. Naruto, el legado Senju, capítulo 4. La unión hace la fuerza. XXXXXXXXXXXXXX. Konoha. Torre del Hokage. Hiruzen Sarutobi era un maestro de la política y del engaño. No había mucha gente que se pudiera comparar con él en ese sentido. Había gobernado Konoha y había evitado una mini guerra civil entre los clanes, siempre debido a las intransigencias de unos u otros. Pero en el día de hoy esto era la gota que colmó el vaso. Porque en el día de hoy una joven Hinata había sido encontrada por fin después de varios días desaparecida. Ni que decir tiene que su alegría de haber ella estado con vida se agotaron cuando los doctores vinieron con lo que tenía que ser algunos de los peores resultados jamás concebidos. Primero era un sello maldito que prácticamente la convertía en esclava. Sabía de ese sello. Ese maldito sello de los Hyuga no era más que un problema tras otro en realidad. Ese sello condenado era nada más que una maldición en su mente que debía ser completamente destruido. Pero por desgracia eso no podía pasar. No podía pasar por el simple hecho de que los Hyuga lo habían catalogado como un único medio para defender a los miembros de su clan que cumplían misiones. Ni que decir tiene que por desgracia cualquier presencia que él podía usar en su contra era negada por todos los medios. Lo que no mucha gente sabía es la ira que eso traía en Hiruzen. Él veía a la niña como alguien inocente. Cuando él se enteró de su expulsión del clan Hyuga, de inmediato alertó a Kurena y Yui, la antigua alumna de Kusina, para que se hiciera cargo de la niña porque ella tenía un poco de unión familiar con ella. Ni que decir tiene que entre la desaparición de Hinata y de Naruto, Kurena ya había estado en pie de guerra. Desde hacía casi 3 años la gente solo podía decir de Kurenai que ya no solo era una maestra de Genjutsu, sino una de sus más destacadas maestras de Fuinjutsu, Medico Ninjutsu y Kenjutsu.
La desaparición del niño que era su familia la había marcado seriamente en verdad. Cuando se supo de Hinata estar en el hospital había ido ella antes que él. Solo para volver hecha una furia. No solo le habían aplicado el sello de esclavitud. Ellos también habían aplicado un sello de memoria con la intención de impedir que se supiera nada de sus mentes. Podía exigir la presencia de Jiraiya, pero mientras no estaba aquí él sabía que las posibilidades de que se eliminase ese sello había muy pocas posibilidades. Sin embargo, no fueron solo esas dos cosas lo que hicieron que esa mujer con tanto control emocional se molestase. No. Esos solo fueron puntos. Hubo algo peor. Mucho peor. Habían tratado de sellar la red de chakra de Hinata. Normalmente eso no se hacía porque mataba a la persona y más si era joven. Pero lo habían hecho. Las huellas estaban ahí. Ni que decir tiene que habían sido necesarias varias personas para impedir que Kurenai vaya tras los ninjas Hyuga y los mate. Kurenai no estaba satisfecha en ese mismo momento y quería sacar toda su ira en ellos y no se detendría por nada en el mundo. Casi siento pena por Yashi hasta que supo que además del intento de sellado la niña había padecido según marcas que se hicieron más de un año de tortura física. Hiruzen siempre había respetado la ley. Siempre había respetado el factor de que los clanes tenían derecho a su intimidad y a dictar las cosas en sus clanes como querían. Era comprensible y no tenía una manera de conseguir evitarlo. Pero si había una cosa más que clara que él no soportaba era el abuso de menores. Y lo habían hecho. Habían abusado de una niña inocente. La habían torturado y le habían hecho daño. Solo ese factor hizo que Hiruzen se estremeciera de ira por lo que había pasado y tenía que hacer muchos esfuerzos para controlar las emociones que amenazaban con salir de él. Pero si la ley hacía daño a los niños, él tenía más que claro entonces que no solo era una ley inútil, sino una ley que no coincide con los planes de Konoha. Por lo que había decidido actuar como solo una persona racional puede hacerlo y había llamado a Yashi para su oficina y darle a entender lo que había pasado. Sabía que Yashi se iba a resistir. Diablos contaba con ello. Si era sincero quería que se resistiera. Quería que Yashi se negara de alguna manera a venir para que así tuviera una buena excusa para decirle a ese hombre que su clan estaba bien investigado. Diablos si estaba investigando a los Uchiha debido a lo que había pasado hace 8 años, entonces él tenía más que claro que investigaría a los Hyuga si sabía que eran responsables de una golpiza a una niña inocente. Si había algún problema no era su cosa. Yashi y su clan se habían ganado con muchas fuerzas lo que sea que les pase. Fueron ellos y sus intenciones los que trajeron problemas en este caso y desde luego no sería una persona que tuviera problemas con juzgar a los ninjas en cuestión que se habían atrevido a hacer esto. Yashi se encontraría con el más duro de los despertares después de todo. Era el momento de que el clan Hyuga recordase que esta llamada lucha por el poder era inexistente en realidad. No había tal lucha en realidad. Los Hyuga tenían dos opciones. La primera opción era que entendieron que esto era Konoha y aunque había leyes, ellos no podían simplemente escupir a otras leyes solo por sus derechos de clan. Si ellos tenían derechos y se respetarían siempre y cuando ellos no hicieran nada en contra de las normas de Konoha. Si él hacía eso entonces no sería su problema si algo le pasaba a su clan que en eso consistía más que nada lo segundo. Y él sabía perfectamente que esto iba a ser un problema. Pero tenía más que claro la mejor forma de conseguir la victoria en esto. Después de todo Yashi vería de primera mano lo que pasaba cuando alguien traicionaba lo que más valoraba Konoha. No le importaba en lo más mínimo. Pero antes de eso había mandado llamar a cierta joven de talentos únicos. Ella era un infierno de una rastreadora y sabía perfectamente que ella podía hacer el trabajo solicitado que él estaba pensando en que ella cumpliera. Después de todo ella podía ser considerado de lo mejor que Konoha jamás había tenido como un shinobi y sabía sin duda alguna que ella lo conseguiría. Anko estaba nerviosa. Hace un año ella había sido encontrada con pura suerte en un laboratorio de Orochimaru. No sabía lo que el bastardo le había hecho exactamente, pero lo que ella sí sabía es que no podía usar todo su potencial físico. No podía por el puto sello maldito que ese bastardo le había puesto. Ella maldijo con todas sus fuerzas al hombre. Porque ella había confiado en él. Lo había querido como un padre y ella ahora estaba en esta situación tan delicada en realidad lo cual la molestaba mucho. No ayudaba por supuesto las miradas. Nadie se atrevía a hacer nada, pero las miradas eran más que claras. La gente la miraba como si fuera una cosa desagradable. Ella que siempre había amado a Konoha más que nada era considerado poco más que una plaga. Dolía. Dolía mucho. Y cuando la gente la había cuestionado solo el Sandaime había respondido por ella.
Fue solo su sugerencia de usar un lector mental lo que hizo ver a todos que Anko estaba en contra de Orochimaru y no de su lado. Ella había sido tratada por la fuerza ninja y los civiles con indiferencia, aunque más que nada por el hecho de que el Sandaime había explicado detalladamente que viendo que ellos no habían respetado adecuadamente a Naruto y que Anko era una víctima, cualquier ataque contra ella podía ser respondida de manera agresiva y lo más mortal posible por parte de ella. Ella sonrió ante eso. El Sandaime era un gran hombre. Un hombre digno de respeto en lo que a ella se refiere. Un hombre que tenía claro que los justos no deben ser afectados negativamente por la gente. Era por eso que ella estaría siempre del lado del anciano. Pero tenía curiosidad de lo que podía querer. Aún tenía sus habilidades en combate con ninjutsu y genjutsu y era más que decente en taijutsu, pero donde antes podría haber sido desbordante, ahora ella no pensaba que pudiera ser como antes, lo que la hizo maldecir aún más a Orochimaru por dicho sello condenado en realidad. Así que se preguntaba exactamente qué es lo que el Sandaime podía querer de ella por todos los medios. Solo esperaba que no tuviera alguna misión. No es que tuviera nada en contra de salir de misiones, pero actualmente eran las únicas personas con las que confiaba en salir en una misión: Ana Inuzuka, Yuga Uzuki y por supuesto Kurenai. Ellas eran las personas únicas en las que confiaba plenamente. Diablos, desde que las cuatro iban juntas muchos las habían llamado las cuatro reinas de Konoha, debido a que eran mujeres muy atractivas. Después de todo, conocía bastante bien la política de acciones de Konoha y ella estaba realmente de acuerdo con dicha política. La ley de acciones era bastante buena. Pero ella se preguntaba exactamente cómo sacarle provecho. Sabía que mucha gente esperaba cómo replicar el sello. Al parecer alguien había conseguido las notas de dicho sello y el departamento de I+D quería replicarlo para darle a sus shinobis un impulso de poder. Por supuesto ella no estaba en contra siempre que ideasen una forma de quitarle el de ella o al menos eliminar lo que sea que hacía que el sello tratara de volverla loca. Ella había estado más que dispuesta a trabajar en conjunto con el departamento por eso. Y el hecho de que le hayan dado un soberano golpe en la cara a Shimura era otra cosa buena en lo que a ella se refería. Es decir, el hombre quería una copia del sello desarrollado, pero el departamento tenía órdenes de dejar en claro que no sería así. Ya había habido 10 intentos de robo por shinobi Zanbu desconocidos. Fue solo la calidad de los ninjas Zanbu de Konoha lo que impidió que el sello sea robado por todos los medios y con él las notas de dicho sello. Ella esperaba que Danzo sea castigado, aunque una vez más no había pruebas de dichas acciones, pero al parecer cualquier intento de ver el sello parecía imposible. Según el Sandaime, el sello en cuestión era demasiado complicado. Solo un maestro de sellado como Jiraiya podría tener éxito en esto y Jiraiya estaba muy ocupado dándole problemas en este mismo momento tanto a Kumo como Iwa. Una serie de asesinatos a empresarios y altos señores de ambos países estaban obligando a los ninjas de ambos países a centrarse en las investigaciones. Jiraiya siempre había sabido muy bien dónde golpear. Era un excelente maestro de batalla y había visto claramente la amenaza enemiga de Kumo con su militarización tan efectiva y por eso estaba volviendo las cosas lo más agitadas posibles. Si era sincera, la esperanza estaba ahí. Ella sabía que podía confiar plenamente en el Hokage para solucionar este problema, por lo que abrió la puerta y allí el anciano estaba tranquilamente trabajando en un cuadro, mientras que al mismo tiempo 4 clones estaban haciendo todo el papeleo. Ni que decir tiene que fue sorprendida por el anciano haber descubierto el secreto de derrotar al papeleo. Se preguntó por cuánto podía vender este secreto a las cabezas de los clanes antes de sonreír y pensar en cuánto se podía sacar de todo esto. Desde luego sería un resultado de lo mejor en su mente. Bienvenida, Anko. He oído que tus habilidades de combate están progresando adecuadamente en realidad y me alegro por ello. Y él era feliz. Anko fue una de las kunoichis con más potencial que jamás había visto. Podía seguramente estar en el mismo nivel que Tsunade. Ella podría haber sido una de las kunoichis estrellas de no ser por el puto sello. De ahí que tenía ganas de encontrar una cura para la pobre niña. Ella no se merecía de ninguna de las maneras estar sujeta a esa terrible maldición en forma de sello. Se merecía mucho más de lo que tenía en su mente y él haría todo lo necesario para dárselo. Hago lo que puedo, viejo. De todos modos, creo que me has llamado aquí por algún motivo y aunque se ve que ahora ya no tienes los mismos problemas que una vez tuviste para hacer tu trabajo de papel, creo que prefieras no perder el tiempo. Anko razonó que el hombre tenía más cosas que hacer y pensó que era mejor no tenerlo ocupado. Fue obvio que el anciano estaba disfrutando de un buen momento en realidad.
Aunque se sorprendió cuando escuchó la risa del anciano como si encontrase divertidas sus palabras, exactamente lo que decía mucho de él. Tan directa como siempre Anko. Sí. Tengo un poco de trabajo por hacer, pero gracias a estos clones ya no tengo tanto de mi tiempo ocupado. De todos modos, tienes razón. Tengo una misión de rastreo muy importante para ti. Dime, ¿has oído lo de Hinata? Ya no se podía referir a ella como señorita Hyuga. No después de su padre echarla prácticamente. Pero él se referiría a la niña con tranquilidad. Fue mencionar a la niña y la mirada de Anko se volvió asesina. Casi sintió pena por los miembros del clan Hyuga. Si alguno cometía el cruel y estúpido error de tratar de llegar hasta ella, había muchas posibilidades de que su destino fuera corto y lento. Anko apretó los dientes ante la mención de la pobre niña. Kurenai había estado desagradable, no sino lo siguiente. Kurenai había sido muy cercana tanto a su mentora Kusina Uzumaki como a su mejor amiga y antigua ama de las ilusiones de Konoha Imawari Hyuga. Fue de las dos de donde aprendió mucho. De Kusina aprendió Fuinjutsu y de Imawari Genjutsu. Las dos habían sido una importante influencia de su vida. Pero el hijo de una de las dos personas había desaparecido sin dejar rastro y la otra niña solo pudo acercarse recientemente y según se habían enterado la niña había estado a punto de morir. Kurenai había rezado a los cielos cuando se enteró de que Hinata sobreviviría y que su red se había recuperado por completo. Sí. Tengo información al respecto de ello. Quiero decir, ¿quién demonios no sabe lo que pasó en este condenado día? La información corre como la pólvora. Va por todas partes. Estimo que la reputación del clan Hyuga pronto se verá considerablemente afectado al nivel de que como mínimo serán considerados un clan de abusadores de niños. Y si era sincera, estaba de acuerdo con ello por completo. Es decir, después de todo ellos se lo habían buscado por completo. Ellos habían hecho lo que habían hecho a la niña, por lo que en sus palabras propias, ellos se estarían metiendo en su propio mundo de mierda. Es una desgracia y créeme, esto no va a terminar aquí. No me importa cómo hacen los clanes en su casa las cosas. Pero tengo una norma. Una norma muy importante, y es que los niños son tesoros. Este lugar me fue dejado a cargo por el hombre más brillante en su momento, y ¿sabes lo que me dijo cuando me dejó este lugar? Me dijo: este es un santuario para que los niños puedan crecer juntos y entre sí sin temor a las antiguas rivalidades de los clanes. Tobirama Senju podía haber sido un hombre serio y mortal, pero tenía más que claro ciertas prioridades, y según los niños eran una de estas prioridades porque son el futuro. Si no tuviera un increíble control de su ira, había posibilidades de que algo malo pase. Este lugar es un santuario Anko. Un lugar fundado con el claro objetivo de proteger a aquellos que viven aquí. No un lugar de paseo para practicar algunas cosas con las que yo pienso que solo son típicas de los bárbaros. Si el clan Hyuga está dispuesto a hacer este tipo de actos, ellos entonces están más que en mierda en lo que a mí se refiere al menos. El clan Hyuga la había cagado y él se aseguraría por todos los medios de que ellos entendieron el error de sus caminos a la antigua usanza cuando a los traidores se los ejecutaba sin juicio alguno. En lo que a él se refería es lo mínimo que se merecían. De todos modos, aunque me gusta poder dejar mi mente vagar, no te he llamado solo para pedirte eso, Anko. No. Tengo más cosas en mente. Y temo que eres la única persona que me puede ayudar. Eres una de mis mejores rastreadoras. No quiero involucrar a los Inuzuka ya que salvo por Ana todos ellos son volátiles y Kakashi está en una misión. Desgraciadamente la mayoría de los clanes despreciaban a Naruto. Solo los Nara, Akimichi y Aburame no lo hacían. Unos porque sabían de Fuinjutsu, el segundo porque confiaba en el primero y el tercero porque les gustaba usar la lógica. Anko miró a su jefe pensando en lo que podía ser que él estaba metido, que le gustaba tanto el secretismo. Aunque pensándolo mejor, ella empezó a armar un paisaje. Es cierto que los Inuzuka eran un gran grupo de rastreo, pero solo había una misión en la que no se les permitía su presencia: la búsqueda de Naruto Uzumaki. El Hokage temió que tratasen de matarlo o algo peor. Los Yamanaka tampoco entraron, despreciaban al niño porque la única situación en su vida que más miedo han pasado fue aquel día. Fue con eso que ella se dio cuenta de lo que el Hokage esperaba que ella casase. ¿Cómo esperas que lo encuentres? Ha estado 3 putos años escondido, solo Dios sabe dónde. Nadie sabe nada de él. No hay registros. No hay nada. Y los últimos restos que se podrían haber usado para seguirlo fueron contaminados por la puta perra de mierda del orfanato, por lo que no sé cómo esperas que logre un hito histórico. Ella miró intensamente al Hokage preguntándose qué podía tener en mente. Lo que la sorprendió fue la risa que recibió.
casi como si estuviera divertido por algo en concreto, lo que la hizo cuestionarse lo que podía estar pasando por su mente, y ella sabía que por una mente tan prodigiosa podría pasar cientos de cosas. No te infravalores, querida. Eres un ninja de esta aldea con más potencial que muchos otros idiotas que confunden buenas notas en una academia en medios controlados que en el campo de batalla. Pero tienes razón. Normalmente yo no habría pedido. Buscar a Naruto se ha convertido en todo un reto que no mucha gente quiere tratar de ninguna de las maneras, y los que quieren hacerlo es más que nada por el simple hecho de que... Y él se refería tanto a los hombres de Danzo como a los clanes que pensaban que tenían que librarse por todos los medios de Naruto ya que lo veían como una amenaza. Hiruzen no lo admitiría, pero si alguien descubría el informe que tenía ahora en sus manos, había muchas, pero que muchas posibilidades de que alguien descubra la ubicación de Naruto. No quería que eso pasara de ninguna de las maneras. Tenía que mantener a salvo a Naruto por todos los medios sin importar nada más. Había fallado una vez a sus padres, no les fallaría por segunda vez, y se aseguraría por todos los medios que nadie cometa el error de hacer esto mismo nunca más. De todos modos, normalmente no tendríamos jamás una pista. Pero ya ves, tenemos una gran pista. Una pista que ha sido encontrada recientemente. Una pista que fue entregada esta misma mañana al hospital en la forma de una pequeña niña que fue dejada a morir por su familia. Así que puedo decir sin ninguna duda de que hay un 100% de posibilidades de que podamos encontrarlo si jugamos bien nuestras cartas. Tenía que admitir que fue toda una sorpresa cuando descubrió aquella información. Fue algo realmente interesante lo que descubrió ese día. De todos modos, ¿me estás queriendo decir que ese chico de alguna manera no solo salvó a Hinata, sino que de alguna manera ha desbloqueado una red de chakra sellada por los Hyuga? Perdóname, viejo, pero me cuesta de creer de todos modos que eso pueda ser posible. Se me hace raro a mí, al menos que sea así. Porque era raro. Raro de cojones. Sin embargo, la sonrisa nunca abandonó el rostro de Sarutobi. Era más que obvio que el hombre estaba satisfecho en ese mismo momento. No es que ella se pudiera quejar de ninguna manera. Podía entenderlo muy bien si esto es cierto. Sí. De alguna manera él ha obtenido acceso al chakra del Kyuubi. Eso de por sí solo le ha dado una ventaja considerable sobre sus oponentes, si tengo que ser sincero. Uso el chakra entrando en la red de chakra de la niña y reactivándola. Si tengo que ser sincero, es algo que jamás me había esperado de todos modos. No solo era una sorpresa, sino que sabía que si la gente de la aldea se enteraba entrarían en histeria colectiva, pero eso planteaba una pregunta: ¿cómo es que Naruto ha podido de alguna manera activar el chakra del Kyuubi? ¿Cómo ha podido utilizarlo? Demasiadas preguntas en su mente para ser de su gusto si él era sincero completamente. Anko estaba pensando en la misma línea. Es decir, el chakra del Kyuubi era uno que no debía ser subestimado de ninguna de las maneras. Era un chakra muy poderoso y fuerte. Ella sabía que su maestro había intentado hacer investigaciones acerca del chakra del Kyuubi para crear sellos que lo adaptasen a la red de chakra de la gente, convirtiendo de esta manera a la gente en más fuerte y poderosa. Ni que decir tiene que eso era una completa sorpresa si ella podía ser sincera y sabía que si esto se corría por el pueblo ya no se buscaría por preocupación a Naruto, sino para controlar todo lo que estaba aprendiendo. De todas formas, el pueblo no tenía ningún problema con dejar a un niño aprender las artes shinobi. Diablos, ella estaba segura de que si era solo por eso lo dejarían en paz, lo más seguro. Pero ella sabía que si se descubría que de alguna manera estaba trabajando en controlar el chakra del Kyuubi, el pueblo no sería feliz. La idea de alguien poder utilizar de manera eficiente ese poder aterraría a todo el mundo. Después de todo, el poder de un Biju es una cosa bastante aterradora que puede hacer palidecer el poder de algunos de los Kages. Había una razón por la que la mayoría de los Jinchurikis entrenados se convertían en asesinos de ejército demonios. Veo que entiendes. Si se sale esta información, lo más seguro es que el pueblo usara todos sus medios para acorralar a Naruto y tratar de reeducarlo. No me extrañaría que los civiles enviasen una nota preocupada al daimyo exigiendo que el niño sea puesto bajo la enseñanza de Danzo, alegando que es el mejor en entrenamiento emocional. Ni que decir tiene que eso no terminaría bien para ninguno de los presentes, así que creo que lo más sensato es que encuentres al niño lo antes posible. Naruto tenía que estar cerca. Él podía decir con franqueza que si el niño de alguna de las maneras había salido para a la joven niña, entonces tenía que estar cerca de donde estaban. Jaro lo que pueda, señor Hokage, pero no creo que sea prudente hacer una apuesta acerca de si podré encontrar al niño o no.
Ha estado desaparecido un tiempo y es obviamente inteligente como para eludirnos a todos, por lo que creo que lo mejor es no poner demasiadas esperanzas en que yo pueda o no pueda encontrarlo, señor. Ella no quería cargar a su jefe con esperanzas, porque es que incluso ella todavía dudaba de que pudiera encontrarlo, aunque antes recordó lo que su jefe le había dicho. Naruto había salvado a la niña. Tenía una ventana y una oportunidad para conseguir esto, así que ella estaba segura de que podía hacerlo con total honestidad. Veo que te has dado cuenta, Anko. Eres una excelente cazadora. Diablos, incluso diría que eres una depredadora por todas las habilidades que tienes. El caso es que Naruto salvó a la niña. Posiblemente está interesado en su avance y podría llegar a verla como un caso personal. Vigila a la niña y tendrás una oportunidad de oro para encontrarlo seguramente. Él sabía de una buena oportunidad cuando ésta estaba adelante, así que estaba dispuesto a apostar por esa misma oportunidad. Ni que decir tiene que, aunque era una apuesta muy difícil de hacer, él tenía plena confianza en Anko. Con una última mirada, Anko se fue. Si este viejo tenía razón, Naruto lo más seguro es que estará rondando a la niña, asegurándose por todos los medios de que él puede vigilarla y seguro de que ella no sale herida. Una preocupación muy bonita, pero que a ella le daría una sólida ventaja de saber mejor cómo llegar hasta él. Con eso bien sabido, ella salió de la oficina y se dirigió al hospital. Tenía un niño que casar y tenía que asegurar al mismo tiempo que nada malo le pasaba a la niña. Mientras tanto, de camino a la oficina del Hokage, Yashi estaba teniendo muchos planes descartados. Al parecer alguien había encontrado un fracaso de una hija. Como si eso no fuera suficiente, alguien había conseguido arreglar su problema con la red de chakra. Esto era malo. Afortunadamente el consejo le había puesto un sello para impedir que nadie vea sus memorias. Era una buena noticia que significaba, en pocas palabras, que el consejo Hyuga y el propio clan no estaría en problemas con nada que el Hokage pudiera hacer, o al menos eso es lo que él pensaba de todo esto al menos. Hinata había sido una decepción. No solo no era hábil en las artes Huken, sino que era amigable con la rama cadete. Estúpida niña. No se daba cuenta de que los cadetes la estaban usando. Querían ser los que mandaban. Y lo más seguro es que una vez eliminasen el sello en sus cabezas, ellos se volverían contra la rama principal, matándolos a todos. No tenía el más mínimo interés de ver eso suceder a su posición, por lo que estaba dispuesto a hacer todo en su mano para conseguir lo que fuera necesario para proteger su posición, sin importar cómo de inadecuado fuera. Lo único que importaba es que su posición se mantenga. Suponía que el Hokage había llamado para saber qué había pasado. Eso era muy simple de hacer de todos modos. Lo único que debería que decirle al hombre es que lo que sea que le haya pasado después de ser desterrada no era su problema. Ella ya no era un problema del clan Hyuga, porque no era una Hyuga después de todo. Sabía que eso bien podía conseguirlo en problemas, pero en lo que a él se refiere no había ningún problema a la vista, porque él sabía perfectamente que su estúpida de una hija no diría tampoco nada. Ella amaba demasiado a su familia después de todo. Sin embargo, cuando Yashi entró en la oficina del Sandaime, se dio cuenta de que había un problema. Llámalo una advertencia. Algo estaba mal en todo esto. Había una esencia única que gritaba peligro. Ese hombre viejo no solo miraba como un depredador a punto de lanzarse sobre su presa, sino que además de eso estaba más que claro que estaba furioso. Muy furioso. Hasta el punto de que muy posiblemente se atrevería a romperle el cuello si por alguna razón lo ofendía. La única vez que lo vieron de esa manera fue hace casi 3 años, cuando el chico Uzumaki casi fue asesinado. Esto significaba que debía andarse con cuidado. Pero cuando el ojo del anciano se fijó en él, fue como si todo su poder se centrara en él. Un poder que amenazaba con aplastarlo. No importa lo que muchos digan. El Sandaime podía ser un hombre viejo y mayor, pero no había perdido su poder de ninguna de las maneras. Solo esa mirada ya podía decir que mataría sin ninguna duda a todos los que se colocaran en su camino si se le daba la oportunidad. Prometía dolor y sufrimiento, lo más seguramente ya él no le extrañaría en lo más mínimo que le dé eso exactamente. Ya si no era estúpido. Y desde luego no era ingenuo. Este hombre sospechaba de él. Y era más que obvio que no estaba contento. Tal vez decir que era un asunto de clan antiguo podría emplearse para salir de esto, pero sabía que la reputación del clan seriamente sería por ello. Y aunque el clan tenía fuerza y poder bastante elevado, en realidad él no era tan jodidamente estúpido como para pensar que simple y únicamente podía decirle al Hokage que no se metiera en esto. Solo esperaba que el Consejo de Ancianos no haya ido a sus espaldas y enviado un asesino contra la niña.
Eso sería problemático en el mejor de los casos y un serio problema a tener en cuenta. Bueno, ya sí creo que debo felicitarte. Nunca nadie ha sido realmente tan estúpido y tan idiota como para hacer lo que tú has hecho. ¿En serio maltratar a una niña? ¿Abusarla físicamente? Creo que eso sería una cosa que podría llegar a ser muy entretenida de que llegase a oídos del daimyo, ¿no estás de acuerdo? Hiruzen podía ver la mente de Yashi trabajando en formas de salir de esto. Era un hombre inteligente, no se lo iba a negar, pero Yashi había cometido serios errores como el hecho de confiar en que su hija estaba lo más segura muerta antes de que la encontrasen. Es un antiguo asunto del clan Hyuga Lord Hokage. Sé que la preocupación del estado de una niña es algo serio, pero no creo que tenga que meterse en esto por ningún motivo. Después de todo, no veo una razón para hacerlo de todos modos. Tenía que evitar que el Hokage se sintiera con la fuerza para pensar que podía hacer nada. Si este hombre pensaba que podía meterse en sus asuntos, él podía emplear las leyes de los clanes para evitarlo, pero la cruel del anciano decía que eso era algo con lo que él había contado perfectamente en realidad por todos los medios. Ya lo creo. Es decir, abusar de una niña debe ser un motivo secreto del clan Hyuga. ¿Sabes lo que me han dicho mis médicos? Que ella fue abusada durante todo un año físicamente. Torturada como los interrogadores del clan Hyuga suelen hacer cuando entran en I+D. Estoy más que seguro que puede ser un error, pero yo estoy seguro de que no solo no es así, sino que además de eso lo más seguro es que hay muchas cosas interesantes que podrían ver en esa niña. Hiruzen disfrutó en ese mismo momento de la emoción que salía de Yashi. ¿Por qué? Porque era miedo. El hombre estaba ahora asustado claramente. Imagínate Yashi lo que significaría que se corriera la voz de que el clan Hyuga es un clan maltratador de niños. Ya sabes cómo son las cosas. Ya sabes cómo se pueden poner de todos modos. Es decir, que puede darse el caso de que alguien llegue a pensar de manera exagerada acerca de asuntos como por ejemplo que fue no solo abusada físicamente sino sexualmente. ¿Te imaginas la reacción de la gente ante esos rumores? Si había algo divertido en todo esto es que ahora estaba claro que el hombre Hyuga estaba aterrado de verdad ante la posibilidad de que algo como esto pase por todos los medios. Yashi mantuvo su aire de persona seria, pero por dentro estaba en pánico. Había varios puntos desagradables en todo esto. Por un lado, estaba el factor de que si se corría el rumor de que habían abusado físicamente de la niña, lo más seguro es que el clan Hyuga sea no solo atacado sino acosado por todos. Sus alianzas se volverán inestables en el mejor de los casos, y como si eso no fuera bastante malo, había muchas posibilidades de que él se viera mal parado por ello. No le costaría por nada de concebir que algo así pasaría, lo más seguro. Es claro en su mente que Konoha no querría tener nada que ver con abusadores, pero si lo que el Sandai me decía era cierto sería mucho peor. Verían a todo el clan o al menos la rama principal como pedófilos. Cualquier posible alianza dejaría de existir por todos los medios. Cualquier posible situación de beneficios dejaría de existir. El clan Hyuga pasaría de ser el clan más respetado de Inokuni a ser unos completos parias. Esto era malo. Muy malo. Y no podía dejarlo pasar de ninguna de las maneras. Tenía que haber algo que podía hacer para salvar toda esta situación por todos los medios. Tenía que haber algo que salvase a su clan de la catástrofe que se acercaba a ellos. No había tenido ni idea del abuso físico. Pero ahora coincidía más con los hechos. No es que Hinata fuera deficiente, es que la estaban torturando y no entrenando. Y aún así ella tenía bien claros los conceptos del estilo Huken. Ella podría ser seguramente un verdadero prodigio en realidad. Esto era un problema serio que tenía que ser zanjado por todos los medios y eliminar la amenaza existente en ese mismo momento. No dejaría de ninguna manera una amenaza para la de su clan. No dejaría de ninguna manera que el clan Hyuga se vea afectado negativamente por las cosas que pasaban. Hiruzen vio a través de la fachada Hyuga. El hombre de ojos blancos podía pensar que estaba engañando a alguien, pero la cruda realidad es que no era eso. Estaba viendo más claro que el agua que el hombre en cuestión estaba sudando de miedo. Estaba más que claro que el hombre en cuestión estaba temiendo por lo que sea que pase a continuación. Servía bien al anciano de ojos blancos en lo que se refería a él mismo. Era una cosa buena y un verdadero placer que él estaba sintiendo en todo esto. No había nada que despreciara más que el abuso de niños. Si quieres evitar que esta noticia se extienda, ¿sabes lo que tendrás que hacer? ¿No es así? Solo tienes una opción. Una oportunidad, y esa opción exige que me entregues a los responsables de todo esto. Quiero a cada uno de ellos. Y a cambio no extenderé la información de lo que ha pasado. Eso, y que te mantendrás alejado de la niña.
sé de los planes de tu consejo para ella. No había sido difícil de descubrir una vez aprendió de las afinidades elementales de la niña. Decía mucho del poder de la propia niña y porque la querían después de todo, aunque cuando vio la sorpresa en Yasi el anciano tuvo que hacer un esfuerzo por no reírse. No me digas. Ellos no te lo dijeron, ¿no? Ellos no te dirían acerca de las afinidades de la joven hija que tenías. De todo el potencial que tenía. Pues déjame felicitarte a Yasi Ryuga. Es para mí un verdadero placer hacerte saber que tu hija es una niña nacida con el chakra elemental dual de fuego y rayos. Jamás pensé que vería el día en que tu clan echaría a una niña con tanto potencial. Si Hiruzen antes estaba disfrutando de ver mal a Yasi, ahora estaba disfrutándolo aún más. No solo era satisfactorio sino divertido de ver claramente al anciano en cuestión mirar con ira apenas disimulada. Yasi gruñó. Los ancianos se habían atrevido a ocultarle esta valiosa información. Una alineación dual no era rara en el clan. Pero que la niña tuviera 2 de las 3 alineaciones ofensivas lo estaba cabreando porque significaba que era potencial que ya no se podía aprovechar de ninguna de las maneras. Gruñó por lo que esto significaba. Su legado ahora ya no sería tan poderoso. Ella ya no era reconocida como una de su línea de sangre. Maldijo a los ancianos ya sus planes. Por lo que decidieron que ya que ellos estaban tan bien con quitarle algo tan valioso y único, él les quitaría algo igual de valioso y único para ellos. Ya sabes lo que dicen ojo por ojo. Sé quiénes son los responsables de la tortura física de mi antigua hija, así como el que colocó el sello de memoria en ella. Te daré sus nombres. Eso evitará por completo la mención del conjunto del clan Hyuga como un clan de abusadores. No solo hacía eso para salvar al clan por supuesto, sino también por venganza. Ellos lo habían traicionado, así que él los traicionaría a ellos. Era el día de la venganza y no se detendría ante nada por conseguirla. Si había alguien culpable de todo esto eran ellos mismos por haber hecho lo que habían hecho. El clan podría haber hecho bien con una cabeza imbatible. Ahora ellos no tendrían eso por sus planes estúpidos y de incompetentes. Hiruzen se rió internamente. Esto iba como tenía que ir y eso era comprensible. Yasi era una persona fácil de leer. Él obviamente despreciaba a estos ancianos por lo que le habían hecho perder. No era ajeno al ideal del Huken convirtiéndose en el estilo ofensivo definitivo. Sabía que los Hyuga habían intentado todo para hacerlo así, pero con Doton y Suiton solo podría llegar hasta ciertos límites. Sin embargo, habían perdido una oportunidad única y brillante, a decir verdad. Él sabía que Yasi haría todo en su mano para vengarse de sus enemigos. Haría todo en su poder para devolverles por sus acciones. Claro, Yasi. No creo que haya mejor forma de la que se vea el clan que cuando entreguen a los propios miembros de su clan que han hecho daño a una niña inocente. El pueblo y el país verán que los Hyuga se preocupan por su gente, lo que os hará ver mejor. Así que tengo que decir que tus decisiones son adecuadas, pero, aunque sabía que su clan se vería un poco mejor, él sabía bastante bien que eso no haría que nadie olvidase por lo que había tenido que pasar una pobre niña. No importaba cómo lo pusiera Yasi, él estaba en serios problemas de verdad de todos modos. Yasi asintió antes de salir de la habitación. Tenía que volver al complejo Hyuga y dejarles en claro a los ancianos que sus errores iban a volver a morderlos. No era su problema de todos modos. Ellos se lo habían buscado por completo en lo que a él se refería. Eran solo ellos los que habían ganado la ira del Sandaime. Él habría estado conforme con su hija ser relegada a la familia cadete, pero ellos querían romperla completamente. Bien para ellos. Ahora el clan no debería tener una oportunidad tan brillante como la que había tenido muy cerca de ellos en estos últimos años. Sinceramente eran una preocupación sincera. Hospital de Konoha. Naruto hizo guardia. Tobirama le había dejado en claro que nada más se supiera que la niña estaba en el hospital había un alto porcentaje de posibilidades de que fuera asaltada por miembros del clan con la intención de matarla. Naruto no tenía la intención de permitirlo de ninguna de las maneras. La niña tenía esa especie de atractivo para él. Haber sobrevivido a lo que ella había hecho decía mucho de su potencial y sinceramente el sentimiento que sería justo ver ese potencial brillar por todos los medios, por lo que estaba aquí para echarle un adecuado vistazo y comprobar de que ella estaba bien. Naruto no era estúpido. Sabía que el médico decente podría haber visto restos del chakra del Kyuubi en ella. Lo más seguro es que ahora están montando una cacería para encontrarlo. No era ningún tipo de problema. Su sello impedía que fuera registrado por sensores de los Yamanaka o por los cazadores del clan Inuzuka. Sinceramente él no quería tener nada que ver con dichos clanes.
Al parecer de lo que había aprendido ambos clanes lo despreciaban algo feroz debido a que era el Jinchuriki del Kyuubi. La gente lo temía solo por ese factor, y por tanto tenía una clara idea de que ese médico iba a avisar de que él estaba una vez más entre los vivos. Lo que significaba sin ninguna duda que tratarían por todos los medios de llegar hasta él. Sin embargo, sabía que no muchos lo casarían. El Sandaime había arrancado los huevos de la gente. Les había recordado que había una razón por la que él era el Hokage y ellos no eran nada más que subordinados y punto. Eso era bueno. Cuando empezase la academia seguramente habría preguntas acerca de su presencia extraviada. Era bueno saber al menos que el viejo Hokage los pondría en su lugar antes de que hagan estupideces. Pensando en eso, Naruto consideró lo que pasaría con los Hyuga. Sabía que el líder del clan sacrificaría a los ancianos del clan por la supervivencia en sí del clan. Era un acto de lo más lógico después de todo. Si bien él odiaba al jefe del clan por lo que le había hecho a su propia hija, él sabía que el jefe siempre tenía un plan de contingencia. Era la mejor manera de resolver las cosas siempre. Un buen plan. Un plan bien hecho después de todo haría mucho más bien de lo que parece, y él sabía lo bastante bien como para saber que el clan Hyuga estaba preparado para quitarse de en medio a los que eran una amenaza para su clan. Por lo menos la última acción de su padre antes de volver a la Tierra Pura, con el conocimiento de cómo liberarse en caso de ser invocado, ya que nunca se sabe quién te puede invocar, era todo el conocimiento del estilo Huken copiado. Parecía que su padre había pensado que en honor a la memoria de la amiga de su esposa, su hija debería tener todos los medios habidos y por haber para poder defender. Eso alegró a Tobirama. No quería dejar a la niña, pero no podía entrenarla en las artes Senju. Lo mismo con Mito. Podían parecer personas, pero tenían bien claro las matrices de sellado. Naruto analizó un poco e hizo un último escaneo de Hinata. No importaba cuántos diagnósticos hacía, siempre salía lo mismo. Hinata estaba integrando el chakra del Kyuubi en su sistema. A este punto podía convertirse en una superpotencia. No sería una usuaria de chakra Biju, pero ella ya estaba teniendo efectos. Su estructura ósea era posiblemente tan dura como el acero en este momento, y sus órganos y músculos funcionaban demasiado bien. Casi temía acaso que algún miembro de Konoha tratara de usarla para crear un ejército. Menos mal que había colocado un sello que impediría que eso se viera. Actuaría como una ilusión que impediría que recibieran notas acerca de su cuerpo. Algunos podrían pensar que era paranoico, pero Naruto sabía a qué se jugaba todo esto. Había aprendido hace mucho tiempo que en el gran juego tenías que andarte con ojo por todos los medios. Y viendo cómo ella casi se convierte en un objetivo de los Hyuga solo por sus afinidades, si se supiera acerca de su cuerpo superior lo harían. Fue en ese momento que sintió una presencia que se acercaba a la habitación. Se escondió con un genjutsu y con su sello activo que impedía los efectos del Byakugan. Cuando la puerta se abrió, entró una niña pequeña. Si tenía que decirlo con franqueza, esa niña pequeña parecía ser la hermana de Hinata Nee-chan. ¿Era esto necesario? ¿De verdad valgo tanto como para dar tu vida por mí? ¿Por qué? Hanabi aún recordaba lo que le habían hecho a su hermana. Eso había llevado a un odio a todo el clan. Los cadetes la dejaron sin más y su padre la golpeó sin piedad. ¿Era eso lo que se esperaba de ellos? No podía aceptarlo. Su hermana se había dejado ganar, ella lo sabía porque había escuchado una conversación de su abuelo acerca de lo fácil que fue convencerla. Una vez se le explicó que o lo hacía o ella sería sellada y Dios sabe qué más. Ella lloró. Porque se sintió responsable de lo que le había pasado a su hermana. Había sido su culpa. Hanabi miró con nada más que amor a su hermana. Cuando vio cómo se la llevaban, había conseguido zafarse del guardia y ver lo que le hicieron. Vio a su padre golpear cada uno de sus tenketsus 10 veces. Su hermana gritó de dolor y jamás perdió la conciencia debido a que no le dieron la oportunidad. Luego vio cómo la dejaron tirada así sin más en un parque para dejarla morir. Hanabi era una persona que sintió rara vez odio, pero ahora odiaba a su clan. Ahora todos la trataban como si fuera valiosa. Pero ella sabía la verdad. Su familia era falsa. No eran nada más que escoria que se escondía detrás de una máscara de orgullo y de extremo control emocional. Una parte de ella había llorado pensando que era responsable de la muerte de su hermana. Y entonces lo aprendió. Su hermana seguía con vida. Alguien había salvado a su hermana. Alguien había acudido a rescatar a su hermana y había impedido que ella muriera. Jamás pensó que diría esto, pero sintió una sensación de alegría imposible de ser comparada de ninguna de las maneras y había decidido venir sin importarle nada quién fuera que estuviera aquí.
Nadie le impediría ver a su hermana por todos los medios. Vería a su hermana y se aseguraría que estaba bien. Le gustaba ver que al menos que su hermana podría ser un ninja y no una desdichada. Sabía que su hermana no soportaba de ninguna manera eso de estar tullida. Para ella era malo. Era orgullosa al respecto de ser capaz de hacer sus propias cosas. Saber que su hermana podrá seguir haciendo las cosas la hizo feliz. Pero aún sintió dolor. Su hermana estaba así por su culpa. Por culpa del clan Hyuga. Por culpa de los ancianos. No sabía qué más hacer y se acercó a su hermana para tocar su frente. Fue entonces cuando la puerta de la habitación se abrió con brusquedad y por ella entró Ko sabía sus órdenes. No podía ir en contra de ellas. Él tenía que eliminar a Hinata por todos los medios. No es que importase. Antes no habría significado ningún problema porque sabía que la niña podría haber significado un cambio de situación para el clan Hyuga o al menos la rama cadete con la rama principal caer ante ellos. Pero ahora Hinata no valía nada por lo que se acercó con el Byakugan activo. Sería divertido matar a la hermana mayor delante de la hermana más pequeña. Vio a Hanabi ponerse delante de la cama y sonrió solo de hacer daño a la llamada futura cabeza del clan. Muy divertido desde su punto de vista al menos. No te dejaré hacer ningún daño a mi hermana. Y aunque Hanabi estaba temblando de miedo ya que Ko era uno de sus mejores luchadores, ella se colocó delante. Esto tuvo varios efectos. Por un lado, Ko solo se burló y se preparaba para golpear a la niña. Por desgracia había otra persona. Y esa otra persona estaba más interesada en todo esto. Por lo que antes de que Ko pudiera moverse, se sintió paralizado y cientos de líneas negras empezaron a recorrer todo su cuerpo atándolo como cuerdas. Tanto la niña como el asesino estaban sorprendidos por lo que estaba pasando exactamente en ese mismo momento. Debo decir que cuando pensé que el clan Hyuga sería lo bastante estúpido como para enviar un asesino, no creí de verdad que lo harían. Ahora me doy cuenta de que no solo son increíblemente idiotas sino también crédulos. ¿De verdad pensabais que no defenderían mi inversión? Naruto apareció como saliendo de las sombras con la apariencia de un ninja mayor vestido de negro. Gracias a su sello especial había alterado la percepción física de su forma y estaba engañando a los dos Hyuga, uno por no haber sido entrenado y el otro porque en ese momento estaba en el dolor ya que la técnica no solo congela, sino que ataca el cuerpo haciendo un daño mínimo pero constante y molesto, por lo que no lo reconocerían de ninguna de las maneras. Aunque ver al llamado cuidador de la niña que se supone que tiene que protegerla de todo mal ser el que intenta ponerle punto y final a dicha niña solo me hace preguntarme cómo de mal están en verdad las cosas en el clan Hyuga. A este ritmo, ¿en quién puedes confiar y en quién no? Una buena pregunta si me permite decirlo con total sinceridad. Naruto disfrutó de la mirada claramente molesta del hombre que tenía delante. Era más que obvio que el hombre en cuestión estaba cabreado por estar atado. No es que fuera un problema demasiado grande para él y estaba siendo divertido. Y niña, me sorprende lo que has hecho. Pocas personas tienen el valor de hacer lo que has hecho, para ponerse así adelante y dar un paso sin preocuparse por nada más y nada menos que lo que es la familia. Dice mucho de ti. Dice del increíble valor que tienes. Nunca te des por vencida de ninguna de las maneras y desde luego nunca dejes que nadie te diga nada más lo que tienes que hacer. Tienes potencial, solo explótalo. Naruto tenía que admitir que la hermanita de Hinata tenía agallas y valor. Ella sería sin duda alguna increíble un día y llegaría muy lejos. Solo dándole el consejo adecuado sabía que ya estaba haciéndole un favor a la niña. Ahora solo tenía que ver hasta dónde iba, lo cual le interesaba. Naruto entonces sintió las presencias de números ninjas. Eso quería decir que ya sabían de su presencia. Muy divertido. Por lo que se dirigió a la ventana y salió de allí. Él se fue sabiendo un par de cosas, aunque decidió esconderse cerca. Sabía que cuanto más se alejara más alertas se pondrían los ninjas. A la red de seguridad debe de recibir el ritmo, por lo que se colocó exactamente sin ningún problema en realidad en una ubicación tranquila y se quedó allí. Pero mientras que él pensaba que estaba perfectamente a salvo, él no esperó el ataque de una andanada de kunais que llovió sobre su posición. 5 minutos antes, mientras Naruto saltaba por la ventana sin miedo, algunas 3 mujeres entraron en la habitación. Una de ellas era una miembro de la familia Inuzuka. Una mujer llamada Ana que tenía 3 compañeros caninos. Estaba entrenada por Anbu y tenía 0 intereses en liderar al clan al considerarlo un clan obsoleto debido a que se negaban a evolucionar y a adaptarse más a las nuevas técnicas que podrían tener al alcance.
Ella prefería casarse con alguien fuera del clan si era sincera y evitar por completo lo inútiles que eran sus compañeros de clan. Algunos podrían preguntarse por qué ella, la heredera del clan, pensaba así. Ya ves, cuando ella era más joven idolatraba al clan. Pensaba que eran lo mejor del mundo. Pensaba que el clan era insuperable. Eso fue hasta que durante los exámenes Chunin, ella fue brutalmente golpeada por un ninja de Kumo. La única razón por la que ella y sus compañeros animales sobrevivieron es porque se rindió. No quería de ninguna manera sacrificar a sus compañeros animales, de ninguna manera. Si bien el Hokage lo vio bien, su clan no lo vio tan bien. Era después de todo la heredera y la gente esperaba mucho más de ella que cualquier otro. Ella fue no maltratada físicamente, pero el clan el dejó de lado. Sus únicos amigos eran los perros, que eran su familia. Eso y el Hokage. El Hokage le había explicado que había veces que odiaba los asuntos de los clanes. Los clanes habían crecido con un fuerte orgullo de sí mismos y se pensaban mejores que nadie. Él dijo que antes no era así. Cuando Uzumaki y Senju eran las más grandes fuerzas, todos los clanes solo hacían todo en su mano para mejorar, para no estar por debajo de los Senju y Uzumaki. Desde que estos cayeron, ellos habían dejado de tratar de mejorar por todos los medios, convirtiéndose en mediocres. Ana había despreciado las bajas intenciones de crecer más fuertes del clan y había pedido ayuda al Sandaime. Ella se sorprendió cuando el hombre mayor la incluyó en secreto en el Anbu para aprendizaje. Allí aprendió de sus afinidades elementales, siendo triples, a lo que el Sandaime aludió que era debido a la influencia de sus cachorros, así como Fuinjutsu, así como técnicas médicas. Ni que decir, tiene que aprender todo eso. Normalmente sería imposible, pero el Sandaime, considerando sus reservas de chakra, le enseñó Kage Bunshin. Solo podía hacer 2, pero con 2 eso fue suficiente, ya que avanzó más en su materia de trabajo. Aprendiendo Fuinjutsu, por desgracia, llegó el crecimiento de la ira de ella contra su familia. Es decir, ella sabía del desprecio del clan Inuzuka hacia Naruto, todo debido al factor de que él era un Jinchuriki. Su madre no ocultaba eso muy bien y ella la había oído hablar de eso. Después de oír las palabras, investigó y todo salió a la luz. Como ellos, ella al principio sintió desagrado por el niño, pero cuando comprendió Fuinjutsu, ella más entendió que en realidad no era de ninguna manera un monstruo, sino un niño con una carga. Sabiendo eso, ella ya no pudo mirar con buenos ojos a su madre y al clan. ¿Tan ciegos eran? ¿Tan tontos eran? Ella era orgullosa de poder decir que era un miembro Inuzuka. Al menos lo fue hasta aquel día, comprendiendo y aprendiendo que lo que muchos podrían pensar como una bendición, ella se dio cuenta que la estupidez del clan era una gran carga. Tal vez era este motivo por el que su padre había abandonado a su madre. Muchos decían que era por la ferocidad de su madre, pero ahora ella pensaba que era más bien debido a que su madre era simplemente estúpida por creer las estupideces de que un niño era un demonio. Esto la llevó a donde estaba ahora. Ana era considerada como la más fuerte Inuzuka por el Hokage. Y si no fuera por el hecho de que ella no quería tener nada que ver con ellos, la habría designado nueva cabeza de clan. También ella sabía que el Hokage les había recordado a todos que los contratos de matrimonio estaban prohibidos y que la mención de uno solo lleva a la muerte inmediata. Como es natural, muchos Inuzuka habían luchado contra ella después de eso y ella los había aplastado. Su madre afirmaba que era orgullosa de ella, pero ella le dejó en claro que no quería tener nada que ver con ella tras aquellos. ¿De verdad te crees a ti misma? Tras mi pérdida con el miembro de ese clan de Kumo de los Yotsuki, me diste la espalda. Me dejaste de lado. No me enseñaste una mierda. Todo lo tuve que aprender por mí misma y con ayuda del Sandaime. No eres más que una vieja perra perdedora que sabe nada en comparación conmigo. Moléstame en lo más mínimo y veremos si este clan sobrevive. Ana nunca había sido feroz como otros Inuzuka, pero tenía las cosas bien claras, por lo que ella esperó que su madre captase el mensaje. Y ella pareció hacerlo porque no volvió a molestarla nunca más. El clan Inuzuka se había alterado. Muchos miembros del clan habían recibido las ganas de intentar entrar en Anbu solo para Tsume volver derrotada, afirmando que en Anbu solo pueden entrar aquellos ninjas con la calidad detrás de ellos que se espera, la disciplina adecuada. Las tendencias bestiales y su incapacidad de razonar y pensar adecuadamente solo habían hecho daño al clan. No ayudado, por supuesto, en el sentido de que los Inuzuka se centraban excesivamente en los ataques del clan. Anbu exigía un entrenamiento más intenso, hizo que eso, por supuesto, y esto dañó a las intenciones de los Inuzuka. Ana era vista como posiblemente el miembro más fuerte y poderoso del clan.
Posiblemente era vista como el miembro más destacado del clan y eso había llevado a convertirse en parte del servicio médico y de búsqueda y destrucción, ganándole un importante respeto en toda Konoha. Ni que decir tiene que Ana era orgullosa de ganado ese respeto. Y ella era feliz de no tener nada que ver con un clan tan débil como eran los Inuzuka, después de todo lo cual solo era una ventaja más que añadir en su libro al fin y al cabo para ella, ya que después de todo ese era un clan que estaba débil. Otra de las damas en entrar era Anko. Ni que decir tiene que Anko estaba en realidad mirando todo intensamente. Estaba interesada en lo que había pasado aquí. Y estaba más que con ganas de resolver lo que era. Cuando vio a Ryuga sonrió sabiendo lo que le esperaba seguramente al clan. No solo por las acciones de los ancianos sino de este. Si antes la rama cadete era vista con lástima, ahora lo más seguro es que sería vista como solo un grupo más problemático de yugas, igual que lo eran los ancianos y la rama principal al final y al cabo, lo que era bueno en su mente al menos, ya que los yuga eran un poco de unos cabrones. Y la última era Kurenai. Ella estaba claramente mirando a la pequeña niña yuga que se veía claramente impactada. Después de que ella se acercó y vio las cuerdas negras, abrió con los ojos como platos. El Fuinjutsu empleado era uno exclusivo del clan Uzumaki. Nadie sabía cómo hacerlo. Era uno muy útil, a decir verdad. Después de que ella lo vio, mandó un solo mensaje de mirada a Anko, que pareció hacer feliz a la kunoichi sedienta de sangre antes de que ésta saliera por la ventana, dejando a todos los demás mirando intensamente a un pobre yuga que se veía claramente mal en ese mismo momento. Anko miró. Se preguntó a dónde había ido. Por un momento pensó que su presa se habría fugado hasta que comprendió algo. Su presa no era estúpida. Sabía que posiblemente una red para capturar a alguien se debe haber activado con esto. Para eludirla él tenía que ser paciente, por lo que se quedó allí escondido. Y después de mirar intensamente encontró el lugar, así que lo bañó con sus kunai y se sorprendió cuando una figura sombría los esquivó. Lo que quería decir que había encontrado a la persona adecuada y se acercó a él cerrándole cualquier opción de salida por todos los medios. Tiempo presente. Naruto esquivó los kunais, solo para encontrarse en ese mismo momento acorralado por la chica de unos 17 años. Él tenía que admitir que era hermosa, pero ¿cómo lo había encontrado? De lo último que sabía, las capacidades perceptivas de Genjutsu en Konoha habían caído hace un tiempo bastante en realidad, por lo que había esperado poder escaparse de eso. Pero esta chica lo había descubierto. Decía mucho de ella al menos. Decía de su habilidad y de sus capacidades naturales, sin embargo algo en ella era apagado en ese momento. Una cosa de lo más extraña si él era sincero en realidad. Bueno, mira lo que me ha traído la suerte. Todo el mundo te ha buscado los últimos 3 años. Pero he sido yo la que te he terminado por encontrar, Uzumaki. Debo decir que tu nivel de Fuinjutsu al menos demuestra habilidad solo de ver lo que le hiciste al señor Ojos Blancos en la habitación del hospital. Ella tenía que decir que la había sorprendido bastante su capacidad en realidad. Decía mucho de sus habilidades únicas en realidad. No muchos ninjas ya se podrían decir que eran hábiles en Fuinjutsu a ese nivel. Hablaba muy bien de sus habilidades en realidad, si él estaba destacándose en un campo tan desconocido para la gente en realidad. Sí. Bueno, lamento decirlo con sinceridad, pero no me puedo quedar aquí. Ya sabes lo que pasa cuando te encuentras en ocasiones en momentos como este. No tienes la oportunidad de hacer lo que quieres. Puedo entender en realidad que te gustaría una buena conversación conmigo, pero no tengo interés alguno. Naruto estaba preparándose para lanzar uno de sus genjutsus de capacidad de alteración cuando la mujer en cuestión volvió a reírse y ella sacó unos cuantos zenbon bastante divertida. Esto iba a ser un verdadero dolor en el culo, o al menos eso es lo que él pensaba en ese momento. Oh, no seas tan malo. Solo quiero, ya sabes, jugar un poco. Ya sabes, ponerte a prueba y entonces superarte por completo antes de llevarte ante el Hokage. El viejo hombre ha estado de lo más preocupado por ti en realidad y quería llegar hasta ti. Ella iba a dar un paso cuando un kunai pasó rozándole la mejilla. Ella se sorprendió. No lo había visto venir. El crío era un puto genio en genjutsu al parecer. Tal vez el niño tenía más talento del que muchos le estaban dando a los Jinchuriki, aunque tal vez era la presencia del Biju. Después de todo, se sabía que el noveno Biju apenas había mostrado habilidades. Y yo lo lamento mucho de verdad. Estoy seguro de que ese viejo Hokage no quiere nada más que hablar conmigo y todo eso, pero hay varios puntos importantes a tocar en este mismo momento, como por ejemplo tú misma. Es decir, puedo decir que te sientes raro.
Hay algo extraño en tu chakra y eso me parece raro por lo que lo siento, pero mientras tenga tareas más importantes que hacer no voy a ir a ver al viejo. Naruto miró intensamente a la chica que tenía delante. Ella pareció ponerse seria y dándose cuenta de que estaba a punto de lanzarse a por él con todo lo que tenía decidió ponerle punto y final. Fuin, Maio Yobikosoku, sello, parálisis y encuadernación. Era un sello de captura muy usado por los Uzumaki. Primero el corte era un medio de transmisión. Cuando hizo esto se activó un sello primario que sirvió para hacer que todo el cuerpo se paralizara. Eso solo era momentáneo. Después de eso se aplicaba la segunda parte que sellaba la capacidad de movimiento por completo. Era un buen sello en la mente de Naruto. Y cuando vio que su objetivo se había cumplido, cogió a la dama en brazos y desapareció. No sabía que tenía la chica, pero era feo. Complejo Hyuga. El consejo Hyuga estaba en pánico. No. Pánico era una expresión amable. Lo que tenían era un jodido problema de proporciones épicas en este mismo momento. Se suponía que la condenada niña tenía que haber muerto. Se suponía que la niña debía morir y ellos se librarían de la amenaza. Era una lástima, pero la niña tenía la apariencia de no romperse, así que su plan se había postergado. De todos modos, si una niña con ese poder nacer, siempre hay posibilidades de que otra persona con semejante poder nazca. Solo es cuestión de tiempo antes de que ello suceda y ellos podrán crear la fuerza de combate más letal en la Tierra. Harían ver a los Senju y Uchiha como nada. Si había algo que molestaba a los Hyuga era el hecho de que su clan, por muy poderoso y fuerte que sea, solo era pensado como un clan con un ojo y un estilo de lucha. Mientras que cuando pensaban en el Senju y los Uchiha, así como los Uzumaki, todo el mundo tenía la misma cosa en mente: destructores. No había nada que cabrease más a los Hyuga que ser ofendidos de esa manera. Que todo el recuerdo de sus clanes sea inferior a otros 3 clanes. De ahí la necesidad de la suprema unidad de combate. De ahí la necesidad de su nuevo ejército. Porque con ese ejército serían invencibles por todos los medios. Nada ni nadie podrá jamás detener a los Hyuga. Pero la única oportunidad en casi 300 años en nacer con esa posibilidad ahora estaba fuera de su alcance. En un principio porque ellos habían pensado que la habían matado, lo cual era una máxima prioridad, ya que si algo no se puede utilizar entonces es un problema. Pero ahora descubrían que estaba bajo el cuidado del Hokage. Tenían que matarla antes de que cuente lo que pasó. El sello podía ser destruido por Jiraiya y ellos tenían que evitarlo. Si bien los asuntos de clanes podrían ser citados si se empleaban medios contra ellos como el abuso de un menor, solo Dios saber cómo terminaría para ellos. No es que la niña fuera algo importante. Era una tonta e ingenua niña que no se daba cuenta de ninguna de las maneras de lo que era el mundo. No había sido capaz de ver la trama detrás de las maquinaciones de la rama cadete. No había sido capaz de ver sus decisiones en las sombras. Ella no merecía de ninguna manera ser la futura líder del clan. Por lo que en sus mentes ella debería haber aceptado con gusto que ella era una cosa para ser usada y punto final. Y lo rechazó. Prefirió la muerte a ser usada. Ellos maldijeron la terquedad en ella. Pero lo hecho no se podía cambiar de ninguna manera y solo podía vivir con ello por mucho que doliera. Pero todos ellos sabían la cruda realidad. Si no mataban a la niña ellos morirían. Porque el Hokage los mataría. Después de como unos estúpidos aldeanos pensaron que matar al Kyuubi al niño, ellos abrieron una lata de gusanos. Si ellos hubieran solo visto mal al niño no habría pasado nada malo, pero asaltarlo era más que obvio que tuvo una consecuencia negativa imprevista después de todo, y esa consecuencia fue que el Hokage decidió que si el papel de abuelo con una aldea dañada no funcionaba, entonces él les daría a entender algo aún más valioso: el papel de Hokage. Y ahora toda Konoha temblaba recordando ese día, porque ya nadie podía hacerlo de antes. Los clanes ninja ahora tenían que pensarse sus acciones. En los últimos 3 años el Hokage había hecho algo así como una criba de los miembros de los clanes más en desacuerdo a Konoha y su gobierno. El mero hecho de que el clan Uchiha estaba tan tenso no podía ayudar de ninguna de las maneras. Los Uchiha estaban tramando algo tonto y harían que más gente de Konoha pagase por ello. Tenían que moverse antes de que el Hokage decidiera hacer algo contra ellos. Pero no eran solo los Uchiha. Todos los clanes estaban siendo golpeados. Los clanes siempre habían tenido una creencia en su poder. Ser ridiculizados por un anciano era un verdadero dolor en verdad. El anciano Hokage había recordado a todos en Konoha que él había sido el hombre más fuerte de su era. Su poder era tal que podía luchar contra el Sandaime Raikage, un hombre a quien todos temían. Por lo que nadie quería enfrentarse.
El momento más icónico de daño a un clan fue la prohibición de los Inuzuka entrar en la fuerza Anbu debido a su ineptitud en control emocional. Fue un recordatorio duro y cruel de que había una razón por qué esa unidad estaba formada por lo mejor y solo lo mejor de Konoha, por supuesto, y en la mayoría de los casos eran niños y niñas sacados de la academia que se destacaban por encima de los demás. Así que en la mente de los ancianos Hyuga, eliminar a la niña era mejor que arriesgarse a que nada malo pase. Por eso cuando Yashi volvió y llamó una reunión del consejo, pensaron que venía a darles las noticias buenas que esperaban. Que la amenaza había sido tratada. Que el problema ha sido tratado por todos los medios. Era algo realmente importante en sus mentes. Una cosa que tenía que pasar por todo lo bueno que tenían, porque de no ser así ellos estarían en serios problemas. Y como no podía leer nada de la expresión de Yashi, sinceramente no sabían qué pensar de todo que había podido pasar en realidad. Esta mañana fui llamado por el Sandaime para informarme de que Hinata había sido encontrada por alguien y enviada al hospital. Habría pensado que debido a la hora que la dejamos ella habría muerto, pero parece que mi hija si tiene algo de su lado es que precisamente una inútil en sobrevivir no lo es. Porque sobrevivió a todo lo que hicimos y sobrevivió al proceso de volver a tener su sistema de chakra una vez más activo. Yashi miró con fría calma al consejo de ancianos. Su ira estaba más que presente. Su ira que amenazaba con estallar por todos los medios y que desde luego tenía la intención de hacerlos pedazos por sus acciones. El Hokage estaba disgustado. Pareció pensar en todo momento que teníamos algo que ver con su estado. No solo él lo sospechaba, sino que pensaba en ello como una acción por nuestra parte. Ni que decir tiene que tratar de jugar con los estatus de los clanes y con la importancia del clan Hyuga para el pueblo y la nación. Sin embargo, ese hombre dejó en claro que no le importaba lo que pensáramos. No le importábamos de ninguna de las maneras. Solo éramos algo en medio de su camino. La mirada de su Hokage no desaparecía de ninguna de las maneras. Era una mirada que podía jurar congelaría el infierno mismo por todos los medios. Y como si eso no fuera lo bastante malo. Como si la ofensa de tener al Hokage de Konoha en nuestra contra no era bastante, me entero de que este consejo me ha ocultado información vital e importante. Mi hija nunca fue un fracaso. Lo colocasteis todo para que fallase. Para que ella se convirtiera en la madre de ese ejército que siempre habéis querido, ¿no es así? Yashi miró con dureza. Si había algo que no soportaba era ser insultado. Y los miembros de este consejo, entre los que estaba su propio padre, lo habían insultado en este mismo momento. Y eso era mal para ellos, porque si había algo más que claro en su mente es que no había espacio para la misericordia de ninguna manera. Los ancianos se estremecieron. Así no es como se suponía que debían ir las cosas. Pero parecía que el Hokage los había visto venir con antelación y estaba dispuesto por todos los medios a hacerles el máximo daño posible. Seguramente el Hokage había pensado que no podía atacar al clan, pero había un grupo a quien sí podía atacar y esos eran. El Hokage había visto la debilidad en el clan y la había golpeado. El clan lo sacrificaría sin dudarlo para salvarse a ellos mismos. Trataron de decir algo, pero Yashi miraba con una furia desenfrenada que jamás pensaron que podía llegar a tener en sus vidas. La cabeza del clan que podría haber sido la más fuerte de la historia. Ella habría podido ser lo más seguro la niña más fuerte jamás concebida. Y ella habría traído al clan nuevos guerreros de gran poder. Seguramente habría tenido más de un hijo y uno de ellos habría llegado a ser el que daría a luz este ejército que tanto buscabais. Pero no queríais esperar. Queríais todo eso ya mismo. Y a cambio hemos perdido a alguien de gran alcance. Y esto era lo que lo estaba molestando, la pérdida. Ahora Hinata jamás podría servir a sus intereses. El Hokage la había colocado especialmente bajo su protección y eso era no malo sino lo siguiente, lo que era un problema para ellos. No me gusta ser mentido. No me gusta ser usado. Pero si hay algo que no soporto es la pérdida de activos potenciales. Tenéis dos soluciones ante vosotros ahora mismo. La primera de ellas es simple en realidad y podéis poner fin a vuestras vidas y de esa manera actuar de manera que nadie pueda saber de los secretos del clan. Porque el Sandaime solo cree que sois responsables de todo esto. Yashi sabía que ninguno de los ancianos lo harían. Temían a la muerte y no querían nada que los pudieras condenar a ella, pero al mismo tiempo sabían que no tenían escapatoria. La otra opción que tenéis es entregados. El Hokage mirará vuestras mentes con uno de los Yamanaka de la fuerza Anbu, uno de los que no es leal de ninguna manera a Danzo o al clan Yamanaka sino solo al Hokage, y entonces todos vuestros secretos serán liberados.
Cada gota de información, cada soborno, cada acción inadecuada. Todo se sabrá. No tenéis muchas opciones en este mismo momento. Y Yashi sabía que él los había dejado en la encerrona perfecta. Al final el clan ganaba, no importaba lo que los tontos hicieran, que es lo que importaba en su mente, ya que habían evitado el escándalo y se estaba haciendo un perfecto ejemplo de que él era el poder del clan de manera absoluta. Yashi salió de allí. Todos tenían caras resignadas. Sabían lo que les esperaba. Y sería mucho peor para el clan si se los relacionaba con el atentado de Ko. Por lo que todos los ancianos tenían una sola clara, y es que debían mantener al clan a salvo por todos los medios, por lo que uno por uno sacó una pastilla de veneno y la ingirieron. Era algo rápido. Algo indoloro. Y era su final, y eran solo ellos los que se habían ganado esta situación. Todo porque no pudo romper a una condenada niña. Maldijeron su mala suerte. Base de operaciones de Danzo miró su base principal, donde operaban sus principales miembros de combate. Y todo lo que lo desagradó de manera fulminante. ¿Por qué? Porque todo el mundo que tenía delante estaba muerto. Habían matado hasta el último de sus soldados. Habían matado a muchos de sus hombres y él no se había ni siquiera enterado. Por un lado, pensó que esto era mano de Hiruzen, pero, aunque Hiruzen tenía por completo al Anbu de su lado, él sabía que el Anbu no habría podido hacer esto de ninguna de las maneras sin una buena movilización, o al menos sus equipos más especiales moverse. Sin embargo, esto había sido hecho de forma implacable y eficiente. Cuanto más miraba, más furioso se ponía. Alguien se había atrevido a entrar en su base. Alguien se había atrevido a venir a sus dominios y había matado a todas las personas que le eran importantes. Había perdido años de trabajo y esfuerzo vital. Estas tropas eran lo mejor de lo mejor en lo que habían podido colocar sus manos. En palabras, eran ninjas eficientes que se caracterizan por sus increíbles habilidades de combate, así como sus habilidades de los clanes. Y ahora estaban muertos y asesinados por solo Dios sabe quién. Esto era un completo insulto para él. Sabía que esto era un retraso significativo en sus planes. Había perdido a sus futuros agentes en los clanes para hacer movimientos adecuados y poco a poco conseguir más niños de los clanes. Sea quien sea el que haya hecho esto, era una persona inteligente, sensata y con una habilidad increíble en la hora de la matanza. También podía decir que del estado de la base esta persona era un tipo destructor. Una persona que claramente estaba entrenada para hacer pedazos los ejércitos. ¿Quién podría haber hecho esto? Este tipo de ninjas no eran ya tan comunes después de todo. No importaba cuánto lo pensaba. No importaba cuánto tratase de llegar a un entendimiento. No importaba cuánto tratara de analizarlo. El resultado era el mismo: nada. No había nada en todo esto. Esto no era bueno en su mente. Una persona así debería haber dejado una estela de cuerpos anteriormente. Una estela que los llevaría hasta él. Aunque tal y como estaba la cosa, ya no podría hacer tantas misiones privadas. Solo le quedaban los 10 miembros de su grupo personal. No podía arriesgarse a perderlos de ninguna de las maneras. La persona que había hecho esto le había hecho un daño considerable en su opinión y mente, no solo por disminuir sus tropas, sino también por el hecho de que ahora los clientes que tenían no serían felices. Entonces encontró una nota. Una nota escrita en sangre. Lo que decía allí habría hecho que cualquier persona se aterrase. Era un recordatorio. Sus pecados. Cada acción tiene una reacción. Él había sido responsable del ataque del Kyuubi y él pagaría por ello. Por las vidas que se perdieron. Era un recordatorio de sus acciones y Danzo maldijo. Parecía que había alguien que sabía de su acción más sucia contra Konoha. Maldijo por completo por ello, sabiendo lo que eso significaba. Que alguien tenía material contra él. No sabía cómo podía usar esa información, pero él tenía claro que de ahora en adelante sería mejor moverse con cuidado. Complejo Senju. Anko se sintió extraña. Había cosas que no entendía. Es decir, ella había perdido la conciencia hace un tiempo y entró en una especie de tiempo de sueños. Vio varios recuerdos que jamás pensó que tenía de Orochimaru. Uno de ellos era el trasplantando lo que parecía ser un brazo orgánico al anciano Danzo. Lo extraño es que tenía la cara de Hashirama Senju en él, por lo que decía que dicho brazo no era tan legal como se podía esperar, pero para ella era comprensible. Su sensei en ese entonces se relacionaba mucho con el hombre en cuestión, mucho para muchos de sus trabajos. Cuando era más joven solo pensó que era una demostración de lo importante que era su trabajo. Ahora solo pensaba que era porque, al igual que el Danzo, no tenía ningún problema con romper las leyes. Otro recuerdo fue lo que de verdad pasó.
Ella no fue abandonada por Orochimaru, sino que decidió traicionarlo. Él le dio su sello del cielo y decidió usarla para poder entender por qué ella sobrevivió y otros no lo hicieron. Era más que claro que el hombre quería perfeccionar el estilo, pero había poco que pudiera lograr, por supuesto, ya que Anko fue rescatada antes de que pudiera empezar algunas de las pruebas más invasivas de todos modos. Al final todo fueron buenas noticias en la mente de Anko, dándose cuenta de que su vida no era tan mala en realidad como ella había imaginado. Debo decir, Naruto, que has hecho un trabajo excelente. Has traído ante mí uno de nuestros sellos de medio nivel más interesados que se han pervertido por la mano de un tonto que quiere jugar a Dios. ¿Sabes exactamente lo que eso significa, no? Ni que decir que Anko tenía claro que la voz sonaba con un toque de muerte y destrucción. Solo un insensato se metería en medio de su objetivo predispuesto y ella tenía más que claro que no tenía el más mínimo interés de cabrear a la que estaba diciendo esas palabras. Sonaba como alguien de verdad muy aterradora. No lo puedo casar si eso es lo que me pides. Por un lado, soy muy débil en comparación con él. Por otro lado, está más escondido de lo que nadie puede imaginarse y al parecer es protegido por Danzo. Y finalmente, y no por ello menos importante, no voy a dejar a Hinata sola. Necesita adecuado entrenamiento. La voz de Naruto llegó hasta Anko, sorprendiéndola de que el joven en cuestión tener una unión con la antigua heredera Hyuga. Esa era información de lo más interesante si ella podía ser sincera. Dios sabe lo que se podría hacer con esa información en realidad. No te pedía que fueras a casarlo. ¿Sabes cómo piensan los megalómanos como este? No solo es increíblemente orgulloso sino temerario en ciertos sentidos. ¿Qué crees que hará cuando se entere de que le has quitado el sello a esta chica, Este tipo vendrá aquí lo más seguro, ya sea más tarde o más temprano, para ver qué ha pasado. ¿Ya viste lo que tenía dicho sello? La voz femenina soltaba tanto veneno que ella podría haber jurado que era una serpiente que escupía veneno. Ni que decir tiene que esta mujer estaba claramente ofendida en ese mismo momento y no quería nada más que raspar la piel del cabeza de serpiente. No creo que tengamos que preocuparnos por ello por el momento. Orochimaru habrá sentido la ruptura, pero estará interesado en evitar que eso vuelva a pasar. Esperará un tiempo antes de ir a por otra oportunidad para él por todos los medios. De todos modos, pensar que debería emplear un poco de chakra de Kyuubi para arreglar las cosas. Solo Dios sabe lo que hará a su cuerpo. Por la voz de Naruto, Anko estaba interesada en lo que esto podía significar para ella. Pero le sorprendió lo de que usasen chakra del Kyuubi en ella. No entendía qué efectos podría tener en ella de todos modos. Como Hinata posiblemente pase por cambios significativos en la estructura ósea y muscular. Su chakra se volverá más fuerte de todos modos, y posiblemente se amplíen sus reservas. Lo que a mí me interesa es saber cómo habrá afectado el cuerpo a su sello. Es claro como el agua que Orochimaru usaba este tipo de sello de manera estúpida, pero solo Dios sabe en qué podría haberle hecho a ella el cambio que hicimos. La voz femenina estaba claramente interesada en lo que sea que le haya pasado. Anko, sin embargo, estaba más aún interesada de lo que ella podría ser, ya que esa marca era una maldición doble para ella. Repíteme una vez más cuál era el efecto exacto de ese sello en cuestión. Porque según sus efectos podemos decir que fue completamente alterado con una especie de conversor de energía natural. Pienso que ese imbécil de Orochimaru es un completo idiota en mi mente solo de ver su trabajo de mierda. Sí. Desprecio. Una emoción con la que ella podía relacionarse. Era más que obvio que Uzumaki no soportaba las acciones de Orochimaru, pero ¿por qué? Era una pregunta interesante en la mente de Anko, ya que sabía que podía ser una pregunta con respuestas más bien intensas. Bueno, podría responder, pero creo que la niña que está tratando de hacerse pasar por dormida merece ser también parte de nuestra conversación. ¿No piensas en lo mismo que yo, Naruto? Mito estaba realmente divertida de que la niña pensaba que podía engañarla. Demostraba potencial, no lo iba a negar, pero era demasiado joven en realidad para captar que ella era perfectamente capaz de ver las señales adecuadas para saber cuando una persona estaba tratando de alguna manera de engañar o moverse como una trampa. Muy divertido si ella podía decirlo. Anko maldijo por completo. Había pensado que había logrado engañarlos, pero no parecía ser así, por lo que abrió los ojos. Lo que ella jamás esperó de ver era una especie de marioneta de Mito Uzumaki. Ella se quedó de piedra. ¿Esta era la persona que estaba enseñando a Naruto? Porque si era así, entonces las posibilidades de alguien poder compararse a ella eran insignificantes. Era bastante obvio que esta mujer era un peligro descomunal. Solo había que verla.
Esta era la misma mujer que por sí misma podría replicar el poder destructivo de un Biju con sellos, por lo que tenerla como maestra podía haber hecho mucho bien a Naruto. Naruto se rió. Mito siempre le gustaba jugar este tipo de jugadas. Anko era inteligente y una kunoichi capaz no lo iba a negar, pero engañar a una embaucadora como Mito. Ja. Ella estaría completamente equivocada si él era sincero. De todos modos, se preguntaba qué pensaría de lo que le habían hecho exactamente. Después de todo lo que habían hecho era un poco considerado de invasión de la intimidad, por lo que miró intensamente a la bella dama por un momento como considerando las cosas. Bueno, ahora que todos estamos de pie vamos a decir las cosas. Tu niño, tenías en tu cuerpo un puto sello usado por el clan Uzumaki para servir como reserva adicional del clan Uzumaki, así como para adaptar los elementos secundarios a primarios. ¿Me puedes decir exactamente cómo terminantes con una versión tan modificada y prohibida? Con lo que le hicieron a ese sello, había un alto porcentaje de posibilidades de que el sello te matase, lo más seguro. Ni que decir tiene que quería respuestas a la orden de ya. Mito podía ser paciente, pero con el trabajo de arte de su clan no era bueno meterse en su camino. Fue el trabajo de Orochimaru. Él era mi maestro y quería darme más poderoso, o al menos eso dijo. El sello. Fue una monstruosidad. Sufrí un día entero de dolor antes de que se calmase. Luego descubrí que de las 10 personas en las que empleó el sello yo fui la única superviviente. Después de eso lo rechacé como maestro, pero él me quiso usar para investigar porque el sello funcionó en mí y no en los demás. La sinceridad era la mejor cosa que ella podía usar en este momento. Pero solo a juzgar por la mirada de la bella mujer de cabello rojo, ella estaba de lo más molesta en ese mismo momento. Ya veo. Bien, voy a ser sincera, ese sello se integra en la red de chakra. Imagina para qué sirve. Era una forma segura de que los Uzumaki tuvieran una reserva de chakra al acceso en caso de emergencia, y además de eso potenciaba las afinidades secundarias a primarias de alto nivel. Ni que decir tiene, era una herramienta muy útil. Lo que ese hombre ha hecho es colocar en el sello varios añadidos. El primero era un disparador de hormonas, volviendo a la persona adicta al uso del sello. Y como segundo era un conversor de energía natural. Parecía pensar el muy tonto que podía mejorar así el sello. Solo lo desestabilizó por completo con sus añadidos. Y Mito estaba furiosa por ello. Lo que hemos hecho es destruir los componentes del sello de manera negativa. Había que purgar tu cuerpo y sistema de los daños. El chakra del Kyuubi ha hecho eso. Solo Dios sabe lo que sus acciones pueden significar, aunque lo más seguro es que significa que tendrás un cuerpo más poderoso. ¿No es una gran noticia? Mito sonó divertida por todo y cualquiera con 2 dedos de frente vería que estaba burlándose de Anko por todos los medios. Para Anko solo fue un día nuevo en su vida. XXXXXXXXXXXXX.